delante de la entrada, pregunté a Bullitt, ¿whisky? Se acercaba el mediodía. Bebimos en silencio. Éramos dos hombres en pleno acuerdo físico y que sentían crecer su amistad de una manera espontánea. Lástima que para usted, tan pronto, musitó Bullitt, ¿verdaderamente no se puede quedar? Imposible. Tengo reservada una plaza de avión. Bullitt suspiró. Por una vez que tenía un visitante correcto, y agregó contemplando su vaso. Los turistas, usted no conoce esa especie. Lentamente, entre trago y trago, habló de la dama que tenía necesidad de lucir sus alhajas al pie del Kilimanjaro y que las había visto una mañana desaparecer de su mesa entre las patas de un mono. Me habló de gentes que sufrían porque las cabañas de campo carecían de refrigeradores y de otras que, al contrario, sacaban su lecho a la intemperie por la obsesión de la aventura. Y pensar, terminó Bullitt animándose un poco, que si uno de estos sujetos por estupidez, por tontería o vanidad impudente, desobedece el reglamento y a causa de esa desobediencia es atacado por una noble bestia, es a la bestia a quien los Rangers y yo mismo tenemos la obligación de matar. Quise responder, pero él bruscamente me hizo señas de que callase. Después, con otra seña, me pidió que mirase hacia el exterior, siguiendo la dirección de su dedo levantado. A pocos pasos de la galería, entre las ramas de una acacia, y como colgada de ellas, se movía delicadamente una esbelta cabeza sembrada de manchas de color habano, con un hocico chato e ingenuo, con pequeños triángulos muy rectos por orejas y cejas largas, espesas, voluptuosas, de un negro aterciopelado de Urí. Era una jirafa joven que buscaba con gracia y prudencia su alimento entre las espinas. Detrás apareció otra mucho más grande. La madre, dijo Bullitt con un soplo de voz. De esta se veía un inmenso cogote anubarrado que se movía con un lento balanceo de tallo. Se puso a ramonear la cima de un árbol, justamente contra la jirafa joven a la que sobrepasaba por una cabeza, que era la repetición exacta de la primera. Contemplé maravillado este encantador monstruo bicéfalo. Las cabezas superpuestas se desplazaron insensiblemente de rama en rama y terminaron por desaparecer. Estos animales, comentó Bullitt, se cuentan entre los más pusilánimes y, sin embargo, se allegan sin temor hasta las casas. Bullitt había posado el mentón sobre su puño. En la faz roja y brutal asomaba una alegría luminosa. No es bajo esta luz, opiné, que se presenta en Nairobi al gran Bull Bullitt. Bull Bullitt, dijo con pachorra el señor del Parque Real. Su rostro se tornó rígido. Bull Bullitt, repitió. No había oído este sobrenombre desde hace mucho tiempo. Es, no hay duda, muy adecuado para usted. Oh, lo sé, y yo me esforcé por hacerlo famoso. Bull Bullitt, el cazador profesional, el fusil a sueldo, el exterminador de la caza mayor en provincias enteras. Así reza su leyenda. Es la verdad, afirmó Bullitt. Se levantó de un solo impulso y preguntó, ¿es que podía hacer otra cosa? Se dirigió más que a mí a la extensa pradera, al abrevadero y al Kilimanjaro. Como para animarse en el estudio del alfabeto, se me dio una carabina. Como para animarme en el estudio del alfabeto, se me dio una carabina. No tenía 10 años cuando mi padre me inició en la caza. Se me ha acumulado, se me ha alimentado, se me ha hartado, Dios mío, con historias de cacerías y de fusiles célebres. Se me ha enseñado a seguir el rastro de los animales como un indígena. Y luego, cuando quise transformar en oficio el uso de la carabina, mi padre de golpe se puso furioso y exigía tosudamente que se me enviase a un colegio en Inglaterra. Hasta aquí, Bullitt había hablado sobre todo consigo mismo. Ahora me tomaba como testigo. ¿Puede usted imaginar eso? El dormitorio, el refectorio, las clases, los estudios, todo eso en lugar de las fogatas en el campo, del sol sobre la maleza,
de los animales en libertad. Yo no tenía sino un partido que tomar y lo tomé. Abandoné la casa sin otro bien que mi carabina y mis cartuchos. Y he vivido bien. La voz de Bullitt, con estas últimas palabras, había adquirido un tono de sorda melancolía. Guardó silencio y hubo en su rostro como una expresión de ensueño. No me era difícil seguir a través de sus recuerdos a mi rudo acompañante. Su pasado de correrías, de saltamontes, era conocido desde la costa del Océano Índico hasta los grandes lagos de África. Siempre se encontraban en los bares de Nairobi, en los hoteles de Uganda, en las plantaciones de Tanganyika y del Kivu, hombres que recordaban al Bullitt de su gran época. Hordas de elefantes diezmadas en procura del marfil, manadas de búfalos exterminadas para vender la carne, fieras abatidas por la recompensa de su piel. ¿Era posible? Viendo que yo no comprendía lo que esa pregunta significaba, prosiguió impaciente. Era, sin embargo, muy simple. Para sacrificar como es debido a las fieras, es necesario conocerlas bien, y para conocerlas es preciso amarlas, y cuanto más se las quiere, con más fruición se las mata. En realidad es peor todavía. Se experimenta la necesidad y el goce de matarlas exactamente en la medida en que se las quiere. Si el animal es hermoso, noble o encantador, si nos conmueve en lo más profundo del corazón por su potencia o su gracia, entonces se lo mata. Se lo mata. ¿Por qué? Lo ignoro, dije. Tal vez porque ese instante en que se lo va a abatir sea el único en que verdaderamente se sienta que el animal nos pertenece. Puede ser, admitió Bullitt encogiéndose de hombros. Una tropilla de gacelas cruzó por el campo abierto. Bullitt las siguió con la mirada y dijo: hoy se me llena el alma de alegría con verlas, simplemente con solo verlas, pero en otros tiempos hubiera elegido la más grande, la más ligera, la de piel más hermosa, y no le hubiera errado. ¿Ha sido su matrimonio la causa de este cambio? Aventuré. No, contestó Bullitt. Eso sucedió antes de mi encuentro con Sybil y no tiene mayor explicación. Un buen día sale el tiro y el animal cae como de ordinario, pero uno se da cuenta de pronto de que ese hecho lo deja indiferente. El placer de la sangre, que era más fuerte que todos los otros, pues ya no se siente. Se continúa por hábito hasta que llega otro día en que no se puede seguir. Se quiere a los animales para verlos vivir y ya no para matarlos. Bullitt dirigió su mirada hacia el fondo del campo, donde la extensión de agua no era, a esa hora, sino un opaco reflejo, y me preguntó: ¿fue por ahí que Patricia se metió en el lugar de las fieras? Efectivamente. Kioro me ha contado que ella habló con usted largamente. Patricia me mostró afecto hasta el momento en que recordó que yo partía mañana. Ah, sí, murmuró Bullitt. Sus hombros parecían quebrados, los brazos pendían sin fuerza. Se ha de sentir muy sola, y agregó con cierta humildad: de veras, ¿no puede quedarse un poco más? Tenemos diariamente una comunicación por radio por la mañana y por la tarde con Nairobi. Podría retardar la fecha de su pasaje. Guardé silencio. Hay que suponer que cada uno tiene sus deberes en la vida, dijo, y se fue sin mirarme como lo había hecho Patricia.